Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Me tomo unos minutos para saludarles a cada uno de aquellos que nos bendicen con su sintonía a través del 1570 AM, como también para aquellos que ya disfrutan de la nueva aplicación que Radio Bea está compartiendo. Radio Bea AM, así se llama la aplicación. Usted puede ir a su dispositivo móvil y buscarlo en el Play Store. Ahí usted puede descargarlo, o bien usted puede escribirnos y puede mandarnos la palabra app a nuestro WhatsApp y nosotros le enviamos el enlace de descarga. Saludos a todos mis hermanos y bueno, pues privilegiado una vez más de poder compartir este tiempo en la palabra del Señor. Créame que tenemos el desafío semanalmente de compartir con ustedes una palabra que exhorte, inspire, anime, edifique y consuele sus vidas. Y para esta oportunidad, el Señor nos va a enseñar y nos va a demandar lo importante que es fructificar. Así que quédese con nosotros porque juntos vamos a aprender esa verdad. Padre, bendigo la vida de mis hermanos que nos están acompañando en este momento, sabiendo, Señor, que la palabra es una semilla, sabiendo que esa semilla va a producir cosas extraordinarias si la recibimos, Señor, y si ponemos de nuestra parte al practicar los consejos que tú nos vas a dar hoy. Sabemos, Señor, que esa semilla no solo va a trascender a nuestra vida, sino también va a trascender a la vida de otros. De tal manera que hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das. Y desde ya te ruego que me ayudes a ser un comunicador eficaz de tu palabra. Que hable lo que quieras que tú quieras que yo hable y que enmudezcas en mí aquello que no vaya a edificar. En el nombre de Jesús. Amén. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Vamos a abrir nuestras Biblias, estimados hermanos, al Evangelio de Marcos, capítulo número 11. Dice el verso número 12 en adelante. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, en este texto que acabamos de leer, vemos a un Jesús que está viendo una higuera llena de hojas. También vemos a un Jesús que tenía hambre y fue a buscar fruto en esa higuera, que tenía apariencia de tener frutos en ella. Pues en una higuera, las hojas y los frutos tienen relación. Si la higuera tenía hojas, tenía que tener algo de fruto en ella, aunque sean pequeños frutos. Pero en este caso, no lo tenía. Era una higuera solo de apariencia, de tener frutos, pero era una higuera estéril. Ese es el entorno en el cual estamos hoy viendo este acontecimiento de Jesús. Un Jesús que sabe que en esa higuera podría encontrar higos porque tenía la probabilidad, ya que no era tiempo de higos. Pero al ver la higuera con hojas, pues Jesús definitivamente está teniendo la idea, dejándose llevar por la apariencia de la higuera, que sí iba a encontrar frutos. Entonces, no era una casualidad, mis hermanos, ni una equivocación de Jesús de no haber hallado fruto en esa higuera. Era en realidad, escuche bien, una enseñanza simbólica para los discípulos, para el pueblo de Israel y hoy para nosotros. Pues siempre la higuera ha sido el símbolo de Israel.
Esa higuera sin frutos representaba el estado espiritual del pueblo de Israel en ese momento, en la época de Jesús. Un pueblo de Israel que tenía líderes religiosos, un pueblo de Israel que estaba lleno de ritos ceremoniales, pero eso eran solo hojas, solo apariencias, era solo lo exterior. Pero el corazón de una higuera en este caso no tenía sentido todo eso si al final no había ningún fruto que degustar de él. Y así miraba Dios al pueblo de Israel. Pero esa higuera sin frutos perfectamente podría representar nuestra vida, nuestro cristianismo, nuestro servicio al Señor. Porque el Señor está buscando en cada una de estas cosas que acaba de mencionar fruto. Es decir, nosotros debemos de manifestar en nuestra vida fructificación. Debemos de manifestar fructificación en nuestro cristianismo. Debemos demostrar fructificación en nuestro servicio. Porque si no hay fruto, tenemos que vernos como el pueblo de Israel en los días del Señor Jesús. Un pueblo de Israel que tenía apariencia, y así es el cristianismo y el servicio al Señor cuando no se da el fruto. Y es que, mis amados hermanos, no hay cosa más frustrante que no tener el resultado de lo que uno espera al final de la inversión que ha hecho. ¿Qué sentiría usted, por ejemplo, si a la hora de ir a trabajar y al final de su trabajo resulta ser que no hay pago? Sería hasta molesto para usted, sería frustrante, provocaría en usted un sentimiento profundo negativamente hablando. ¿O qué decir si usted ha hecho una fuerte inversión en sus hijos a través del estudio? Se ha esforzado por pagarles el estudio, por llevarle los útiles. Se ha esforzado para que su hijo o su hija tengan todas las posibilidades de tener éxito en sus estudios. Y cuando sus hijos le llevan sus calificaciones, resulta ser que su hijo o su hija es el peor de la clase. Eso es una frustración. ¿Por qué? Porque todos hacemos en la vida las actividades para que esas actividades sean fructíferas. Bueno, nosotros lo experimentamos en nuestro diario vivir, en lo laboral, en lo familiar, en lo económico. Pero también Dios lo experimenta con nosotros, porque esa misma frustración, si usted quiere verlo así, ese mismo enojo, esa misma molestia, esa misma tristeza, ese mismo sentimiento de indignación que nosotros podemos experimentar cuando hacemos algo y no tenemos beneficio de ese algo, lo experimenta Dios. Por eso es que una de las cosas que Dios está pidiendo de su pueblo, de sus hijos, de sus discípulos, de sus amados, es fructificación y fruto. Ahora, no solo es el hecho de dar fruto, sino es el hecho de no caer en la apariencia de que estemos dando fruto. El caso de la higuera que hemos estado viendo en estos minutos es el caso de una higuera que aparentemente tenía frutos, pero no tenía frutos. Y eso fue como una doble molestia de parte de Jesús y que nos enseña también a nosotros. Si somos apariencia, si solo somos hojas, Dios no encontrará nada que le agrade en nosotros, tenemos serios problemas. De tal manera que el propósito de esta enseñanza para usted y para nosotros en este tiempo es reflexionar si nosotros estamos llevando una vida fructífera. Y hoy, antes de iniciar este mensaje, queremos decirle, es tiempo de fructificar. No hay excusa para no producir fruto
para el Señor. Jesús estuvo buscando fruto, aunque no era tiempo de higos. No podemos decir que no damos fruto, pues no ha llegado nuestro tiempo. Hoy estoy acá, detrás de este micrófono, en esta transmisión y en este audio que usted nos está escuchando, con una palabra para su vida. Y es: hijo, hija, es tiempo de fructificar. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Continuamos con este devocional y queremos decirle las razones por las cuales Dios tiene esa expectativa de que usted y yo fructifiquemos. Quiero pedirle que abra su Biblia en el capítulo número 5 del profeta Isaías, porque allí vamos a encontrar una de las razones por las cuales Dios espera que nosotros fructifiquemos. Dice Isaías capítulo número 5 versos 1 en adelante: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgará ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo ya no había hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré ya a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. En primera instancia, lo que queremos hoy enseñarles sobre qué es un tiempo de fructificar y por qué es el tiempo de fructificar. Porque acabamos de leer, amados hermanos, que en esta parábola de la viña vemos a un hombre que ha hecho todo para que su viña dé fruto. Ha hecho todo para que este proyecto que conlleva dar uvas, dé uvas. No hizo falta nada. Él mismo dice que la ubicó en el mejor lugar, en una ladera fértil. Él dice que la ha cercado, la ha pedregado y le ha plantado vides escogidas. Además de eso, había edificado una torre en medio y también había ya preparado un lagar, pues todo estaba perfecto para que esa viña diera su fruto. Pero al final no lo dio. Y son palabras impactantes, queridos hermanos, porque la primera razón por la cual Dios espera que usted y yo fructifiquemos es porque Dios ya ha hecho todo de su parte para que nosotros demos fruto. Y este texto, el cual le comparto hoy, nos habla claramente lo que ya ha hecho Dios en nosotros. Al igual que la viña, Dios ya envió a su Hijo Jesucristo. Dios ya murió por nosotros. Dios venció a la muerte y venció al pecado. Dios nos ha dado una nueva naturaleza en Jesucristo. Tenemos ahora capacidades en las cuales podemos fructificar. Y la pregunta es, ¿por qué entonces no fructificamos? Por eso hay varias preguntas acá que el viñador está haciendo. ¿Qué más puedo hacer a mi viña que yo
todavía no he hecho en ella? Si Él todo lo había hecho, la había limpiado, le había sembrado vides escogidas, y bueno, ya lo dijimos. A pesar de todo, esa viña solo dio frutos que no eran los frutos que habían invertido en ella para que dieran los mejores frutos. Lo que esta viña dio fueron viñas silvestres. ¿Y cuáles son esas uvas silvestres? Son frutos agrios, frutos amargos. Y ese es el enojo en este texto bíblico de Dios, porque es una analogía que Él está haciendo en relación al pueblo de Israel. Pero también para nosotros es una enseñanza clara. A nuestra vida Dios nos dice: hijos, hijas míos, ¿qué más puedo hacer si ya lo hice todo? Dice la palabra que ya, aparte de que nos envió a Jesucristo, ya nosotros formamos parte de su iglesia, nos puso en una ladera fértil. La viña, la cual en la parábola se dice que sembró, no fue en cualquier lugar, fue en un lugar especial, y por eso es que Dios nos trajo a un lugar especial, el cuerpo de Cristo, su iglesia. Esa es la tierra donde nosotros estamos sido germinados, y ahora, por esa razón, Dios espera fruto en nosotros. Dice que nos limpió y nos despedregó por medio de su sangre y de su perdón. Yo he recibido el perdón de mis pecados. Usted ha recibido el perdón de sus pecados. Hemos sido limpiados. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos dando fruto aún? Dice la palabra que Él ha sembrado en nuestras vidas su palabra en nuestro corazón. Haga usted el recuento. ¿Cuántos mensajes Dios le envía diariamente? Diariamente. ¿Cuántos mensajes usted escucha semanalmente? ¿Cuántos mensajes usted oye mensualmente? Son muchos, amados hermanos. Diariamente Dios nos habla. Diariamente Dios nos comparte su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque ese es el elemento que usted necesita para fructificar. Pero entonces, ¿por qué no estamos fructificando? Aparte dice que hizo una torre, y esa torre simboliza en el texto bíblico el cuidado que Él tenía de poner a alguien como vigilante para que los animales no llegaran a querer estropear el viñedo. Y hay algo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, y es su presencia. Su presencia, la que nos acompaña día y noche los 365 días. Entonces, si hacemos el recuento de todo lo que Jesús hizo, y si hacemos el recuento de lo que a través de Cristo hemos recibido de parte de Dios, la pregunta es, ¿por qué todavía no estamos dando frutos? Dios ya hizo todo para que nosotros demos frutos. Él nos ha dado lo mejor. Él no escatimó esfuerzos. Hermanos, Él ya hizo todo por nosotros. De tal manera que necesitamos reflexionar sobre que el problema no está con Dios. El problema no está en el cielo. El problema está en nosotros. ¿Por qué entonces Dios nos llama a fructificar? Porque es su tiempo. Es tiempo de fructificar. ¿Y por qué dice usted, hermano, que es tiempo de fructificar? Porque Dios ya lo hizo todo de su parte para que nosotros demos fruto. Y esa es la realidad. Ahora, dice la parábola que dio fruto este texto en Isaías capítulo número 5. Pero no era el fruto deseado. Es decir, no es simplemente fructificar por fructificar, sino es un fruto específico que el Señor espera. ¿Cuál es el fruto que el Señor espera de nosotros? Leamos las Escrituras y descubrámoslo. Lucas capítulo número 3, versos 7 en adelante dice: y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí hay un tipo de fruto que va a ser clave y es clave, y si ese fruto está saliendo en nosotros, tenemos esperanza, tenemos esa oportunidad de llenar las expectativas del Señor, y ese fruto se llama fruto de arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra que en el griego se traduce como cambio de forma de pensar. Cambio de forma de pensar. Es decir, que el fruto primordial que nosotros tenemos que estar no dando una vez, sino dando todas las veces que sean necesarios, es nuestra forma de pensar. Es decir, por ejemplo, a mi vida una de las grandes cosas que me costó conectarme con Dios es la comunicación. Es decir, a mí me costaba orar. Yo no sé a usted, probablemente a usted le haya costado otra cosa, pero a mi vida, si hay algo que me costó es orar. No fluía, no conectaba con la oración. Le hablo de años atrás, muchísimos años atrás. Pero ¿qué pasaba? Tenía un pensamiento que bloqueaba ese fruto. De tal manera que la única forma de poder crear un nuevo pensamiento para poder reformar y desarrollar ese hábito espiritual era un nuevo pensamiento de que yo tenía que decir: si yo no oro, me muero espiritualmente. Y cuando ese pensamiento vino, la vida de oración de su servidor cambió. Ahora, ese pensamiento vino cuando se generó una actitud de arrepentimiento. Voy a ponerles otro ejemplo. Por ejemplo, pensemos que la vida de una persona conlleva varios aspectos. Póngale usted un número. Yo le voy a poner la vida de un hombre, de una mujer, en toda su vida física conlleva 100 aspectos: familiar, emocional, espiritual, laboral, académico, etcétera, etcétera, hasta llegar a 100. Es decir, si hay 100 áreas de nuestra vida, para que toda nuestra vida cambie, esas 100 áreas, necesitamos, por decirlo así, 100 veces arrepentirnos, una de cada una. Cuando yo me arrepiento de mi conducta en la oración, por ejemplo, de hecho, yo un día le tuve que pedir perdón al Señor. Cuando llegué a entender que si yo no trascendía en mi vida de oración, me iba a morir espiritualmente, una de las oraciones que yo hice: perdóname por no haber entendido eso. Pero ahí surge ese fruto del arrepentimiento. Si a usted le cuesta financieramente ceder el espacio al Señor, usted necesita arrepentirse. Tal vez usted ya se arrepintió de sus pecados, pero no se ha arrepentido de su mala forma de administrar. Tal vez usted ya pudo arrepentirse de sus pecados, pero no se ha arrepentido de la forma como usted trata a las demás personas. Tal vez usted ya se arrepintió de la forma de cómo trata a las demás personas, pero no se ha arrepentido de otras áreas de su vida. Entonces, para cada área de nuestra vida, si queremos tener cambios, necesitamos arrepentimiento, y ese es un fruto, según lo vimos en Lucas 3, capítulo número 8. Los frutos dignos de arrepentimiento, o los frutos producidos por el arrepentimiento, son los cambios de nuestra vida, motivados por nuestra mente, pero que tienen no un producto de una emoción, sino producto de que el Espíritu Santo me está dirigiendo a cambiar eso.
Muchos se sienten mal, por ejemplo, cuando tienen un vicio. Es que yo sé que el licor me hace mal, pero siguen en ese asunto. No se han arrepentido, es decir, no han cambiado su forma de pensar. Pero cuando dejas que la palabra de Dios impacte tu mente, vas a entender que tu cuerpo es el Espíritu, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y vas a permitir entonces que ya el alcohol no siga destruyendo primero a tu cuerpo, tu salud y después a tu familia. Y de esa manera reaccionas, te arrepientes, cambias de forma de pensar y viene el cambio de vida. Aleluya. De tal manera que no podemos decir que estamos arrepentidos si seguimos practicando algo que es desagradable al Señor. Es decir, una actitud interna de arrepentimiento genera un cambio externo. Se nota cuando alguien está arrepentido, no porque está llorando, no porque está gimiendo, no, es porque su conducta está cambiando. Frutos de arrepentimiento. Y este es el tiempo. Tal vez hoy que me estás escuchando hay un área específica que has estado batallando y que te está saliendo de control. Pero hoy el Señor te dice, la clave es que te arrepientas de eso. Ahora, no solo existen los frutos de arrepentimiento, hay otros más. En Gálatas capítulo número 5 versos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Aquí hay otro tipo de fruto que la Biblia lo denomina como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, y del amor se desprende el gozo. ¿Por qué el gozo, hermano? Porque claro, aquel que no se goza en medio de las pruebas va a tirar la toalla. Y después del gozo, la paz. Claro, porque la paz nos hace depender completamente de Dios. Estamos tranquilos. Sabemos que Dios tiene todo bajo control. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y por eso tenemos paz. Y después de la paz, la paciencia. Claro, porque hay un tiempo para que el Señor obre en cada asunto. Y eso nos hace no solo soportar ese tiempo de espera, sino también nos ayuda a soportar las pruebas. Y después la benignidad, para que seamos buenos. Para que antes de conocer a Cristo éramos hombres y mujeres que dañábamos, ahora somos una bendición. Y después viene la fidelidad en nuestro caminar, y después la mansedumbre, para que no perdamos el control, y la templanza, para que aprendamos a ser definidos en Cristo. Frutos del Espíritu. ¿Cuánto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre y templanza tiene? Por cierto, quiero invitarles en la madrugada. Estamos orando por la vida espiritual a las 4:30 y estamos orando por esos frutos, porque es necesario que esos frutos se desarrollen en nosotros. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, Dios ya hizo todo para que fructifiquemos. Así que hermanos, hoy tenemos la oportunidad de fructificar. Fructificar. Ya no es tiempo de tener esa actitud de indiferencia, esa actitud de conformismo. Si Dios ha dado todo por nuestra vida, Dios tiene grandes expectativas. Yo quiero terminar esta reflexión bíblica hablándoles sobre lo que tenemos que hacer para poder dar fruto para Dios. Y Juan capítulo número 15, versos 4 y 5 nos van a ayudar a entender esta verdad. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Acá vemos esta analogía. Dios es la vid, nosotros somos los pámpanos. ¿Ya? En este caso, el Señor nos pone en este ejemplo porque Él nos invita a observar la naturaleza. La naturaleza es un claro ejemplo de cómo fructificar. ¿Qué pasa si yo separo una rama de un árbol? La rama se seca. La rama deja de tener vida, porque la sangre del árbol, que se llama savia, deja de circular en él. Y lo mismo quiso enseñarle Jesús a sus discípulos cuando les dijo: no se separen de mí. Por eso el texto, fíjese, solo del verso 4 al verso 5, 1, 2, 3, 4, 5 veces, en esos 2 versos, el Señor enfatiza algo: la ley de la repetición. Y sumamente importante: permanezcan, no se separen, permanezcan, no se separen. Y es lo que hoy el Señor nos está enseñando. ¿Por qué has dejado de dar fruto? Porque te has separado de Dios. ¿Por qué yo he dejado de dar fruto? Porque me estoy separando de Dios. Un pámpano separado de la vid no produce nada. Significa entonces que cuando me separo de Dios, me quedo sin la vida de Dios. Y entonces mi vida no solo no fructifico, no pasa nada, sino me voy secando. Queridos hermanos, separados de Dios, no podemos producir nada. Necesitamos estar unidos a Cristo, no cerca de Cristo, pegados a Él, para que su poder fluya en nosotros. Y debemos de entender que no hay otra forma para fructificar. Y Jesús lo dijo: el que permanece en mí y yo en él es el que lleva mucho fruto. Mucho fruto. Y note que los 2 tipos de frutos que vimos anteriormente, tanto los frutos de arrepentimiento como los frutos del Espíritu, tienen ese mismo énfasis: estar con el Señor. No podemos fructificar independientes al Señor. De tal manera que hoy quiero cerrar mi reflexión bíblica bendiciendo su vida y diciéndote: si tú no estás fructificando, es decir, si no hay cambios en tu vida, si no hay amor, si no hay paz, significa que te has separado de Dios. Y separado de Dios, no solo nada te va a salir bien, no puedes fructificar, sino esencialmente tu muerte espiritual será una consecuencia de ello. Quiero orar por ti este momento, y quiero orar por todos aquellos que no han fructificado, que han estado en la iglesia, que han estado en la actividad eclesiástica, pero repito, no hay cambios. No experimentas el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza del Señor. Sino vives religiosamente activando, pero sin cambios en tu vida. Y tú ya te diste cuenta de ello. Hoy te digo, es tiempo de fructificar, porque Dios ya hizo todo de su parte para que demos fruto. Padre que estás en los cielos, aquí estamos, una vez más, agradecidos porque nos permite, Señor, comunicar la palabra. Y el reto que nos has dejado hoy ha sido un reto desafiante.
Señor, es tiempo de fructificar. Ya no tengo que esperar algo más, porque ya lo has hecho todo por nosotros. Y ese todo me lleva ahora entonces a tomar una decisión. Arrepentimiento. El arrepentimiento provoca que hayan cambios en nuestra vida. No te digo que te reconcilies, tal vez sí, tal vez no. Te digo que hay áreas en tu vida que no cambias, ahí necesitas arrepentimiento. Y por eso te pido que escuches la oración de tu pueblo en este momento. La gente que está diciendo perdóname porque en mis finanzas no me he arrepentido. Perdóname porque en mis relaciones interpersonales no me he arrepentido. Queremos experimentar tu amor, tu paz, tu paciencia, tu benignidad, el fruto del Espíritu. Pero hoy decido acercarme a ti y no alejarme más. Hoy decido permanecer ante ti y no separarme, Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo seré fiel hasta la muerte. Y puedo verme dando ese fruto, esos cambios. Puedo verme amando a las personas. Puedo verme gozándome en medio de los problemas. Puedo verme con el fruto del Espíritu. Te agradezco por esta oportunidad de presentarnos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.